Buenos días, de nuevo con vosotros. Ya sabéis que visitamos en el Gabinete de Psicología Gloria Jiménez, con mi nombre, en Rambla de Cataluña 70. Y hoy os quiero hablar de una noticia que ayer nos dieron en las noticias de televisión, en varias televisiones e incluso en prensa, sobre el aumento del consumo alcohólico, sobre todo en mujeres. Se considera consumo alcohólico cuando, aunque tú te hayas tomado 1 o 2 copitas de vino diarias, evidentemente al final de la semana suman 14 o 17. A partir de 17 hay riesgo de alcoholismo. Entonces esto es importantísimo porque, claro, decir, no, es que me quedo en 14 y no llego al riesgo de alcoholismo. No, estás muy cerca del riesgo de alcoholismo. Tu cuerpo se va preparando para tener esa adicción y pedirte tomar esas copas porque se hace un hábito casi necesario justo en las mismas horas. Por tanto, recomiendo hacer caso a este tema. Por otra parte, ¿por qué se llega a este hábito y sobre todo en mujeres? Bien, vamos a hablar otra vez de nuevo y siendo un poquito pesaditos ya con el tema de la consecuencia de trabajar en casa. Evidentemente, muchísima gente, incluso pacientes míos que tengo en consulta, están trabajando en sus casas y están encantados porque tienen muchísimas más horas de poder hacer más cosas, porque ya no tienen que hacer esos viajes hacia su despacho o hacia su empresa. Bien, ¿desde cuándo habéis oído históricamente que a las mujeres les beneficie trabajar en su casa? Evidentemente eso ha sido siempre cero. ¿Por qué? Porque aumenta el horario laboral, porque si sumamos el de la empresa más el trabajo de lo que necesitamos hacer en casa, si resulta que el que se desplaza y el que sigue trabajando fuera es la pareja, entonces ¿qué ocurre? Que siempre trabaja más el que se queda en casa, como siempre, históricamente, siempre ha sido así. Esto acaba generando una frustración porque hay muchísimo menos contacto social. Ya no queda tiempo ni de ir al gimnasio. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ha convertido en un hábito perezoso, Las personas también nos acostumbramos y mal acostumbramos a muchas cosas y una de ellas es la astenia, el dejarse llevar, el da igual, porque claro, cuando estás en casa tampoco te arreglas igual que si vas al despacho. Te vistes, entre comillas, de despacho, pero no estás con la actitud profesional. De hecho, hay muchísimos hombres profesionales, porque yo de esto, pues evidentemente sé, porque a mí me cuentan las historias reales en la consulta, ¿no? Que a pesar de que no tienen trabajo asegurado o la agenda absolutamente ocupada con tema laboral, deciden coger su coche y marcharse a hacer supuestas visitas a supuestos clientes o a ex clientes. ¿Por qué? Porque así salen de casa, se activan. No, cuidado, no estoy hablando en contra de salir de casa a buscar el trabajo, sino todo lo contrario, estimularse sin parar para conseguir no caer en la decadencia y estar en casa, pues al final tomándote la copita para coger ese ánimo que no tienes de natural. Entonces, creo que esto es una reflexión hoy para que tengáis en cuenta que estar en casa y trabajar en casa, bien quedarte un día, ayer lo hablaba con uno de mis pacientes y decía, no, yo me suelo quedar los lunes porque puedo hacer el trabajo laboral desde casa, pero empiezo la semana mucho más relajado porque luego tengo que levantarme a las 6 de la mañana. Bien, un día, pero no todas las jornadas laborales, no los 5 días de la semana. ¿De acuerdo? Entonces esto es importantísimo que os deis cuenta que los malos hábitos generan malos hábitos en la persona y un mal hábito es siempre trabajar desde casa, nunca ha sido beneficioso. Aparte de los gastos que ahorráis a la empresa, como es la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Y el relacionarse con compañeros, esto es básico, salir de casa, ver la calle. ¿Nos gustaba tanto estar en confinamiento encerrados en casa? Entonces pensar en ello, reflexionar y no sustituir la astenia por tomarte la copita de vino, aunque sea blanco, porque la gente a veces dice, no, blanco, y me pongo 2 cubitos y así pues me parece que es más light. No es más light, el grado de alcohol es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, reflexión y seguimos.